nosotros hemos tenido una reforma muy importante en el Código Procesal Penal de la provincia de Tucumán, una reforma muy positiva en el papel, en los institutos, en las nuevas cosas que prevé, que básicamente debiera garantizar transparencia, celeridad, todo eso de la mano de la oralidad. Por lo tanto, hablamos de un código que lo que viene a hacer de alguna manera es que la justicia penal sea más rápida y sea mucho más transparente para el conjunto de los tucumanos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el Ministerio de la Defensa nace como consecuencia de esta reforma en el Código Procesal Penal. Antes teníamos el Ministerio Público Fiscal y ahí convivían la acusación y la defensa. Hoy están divididas en dos ministerios. Y en ese momento, cuando discutíamos la reforma del Código, había muchas competencias y muchas cosas que se ponían en cabeza de estos ministros que a nosotros nos generaban, a los legisladores de la oposición, un conjunto de dudas, donde pedíamos garantías, donde nos importaba que realmente la cosa fuera transparente. Bueno, el paso del tiempo, lamentablemente, nos terminó dando la razón y empezamos a ver algunas prácticas reñidas con la ética pública, como por ejemplo lo que pasó en el Ministerio de la Defensa, donde el doctor Washington Navarro Dávila, que es quien está al frente, en el último tiempo fue tapa del diario de manera permanente por haber ascendido en muy poquito tiempo, en 2 oportunidades a su hija. Sabemos de manera informal que en ese ministerio se ha nombrado muchísima gente, no se lo ha hecho a través de un mecanismo de concurso, tampoco lo está haciendo de esa manera el Ministerio Público Fiscal. Entonces estamos insistiendo a través de proyectos de ley que transparenten el funcionamiento de estos ministerios y también en simultáneo he realizado un pedido de acceso a la información pública porque quiero saber, para que puedan a través mío saber los tucumanos, desde luego que esto es lo importante, quiénes han sido nombrados en el Ministerio de la Defensa, a través de qué mecanismo de selección, quiénes han accedido a ascensos, bajo la base o la aplicación de qué criterios, qué funciones cumple esta gente, cuánto están ganando, en fin. Son 2 órganos muy, muy importantes para la justicia y por lo tanto tenemos absoluto derecho los tucumanos a saber cómo funciona. En ese sentido, también el proyecto de ley al que te referías. Si nosotros miramos el modelo de Santa Fe, que es el que se inspiró el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, en Santa Fe sí funciona, por ejemplo, esto que yo he planteado, que es una comisión en el ámbito de la legislatura que debe hacer un seguimiento de cómo funcionan los ministerios, pero además, a través de una ley, se pone en cabeza de los ministros la obligación de rendir cuentas, de presentarse una vez al año en la legislatura, además de presentar un informe escrito, de presentarse personalmente para poder explicar qué es lo que han hecho durante el año, cuál ha sido la política que han desarrollado, cuáles han sido los objetivos, las metas que se han cumplido, o sea, simplemente transparentar la función de estos organismos que, insisto, son tan importantes para el funcionamiento de la justicia. ¿Por qué hasta el momento no se ha realizado este trabajo que usted viene realizando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué las legislaturas anteriores no lo hicieron? A ver, en el periodo anterior hemos tenido muchos proyectos presentados en este sentido. Lo que hay que tener en claro es que la legislatura es un órgano colegiado que tiene 49 miembros y que de estos 49, en este periodo actual, al igual que en el anterior, el oficialismo tiene una mayoría hegemónica, tiene una mayoría que, si mal no recuerdo, en el periodo anterior era de 35 legisladores sobre 49 y en la legislatura actual es más o menos el mismo número. Es decir, es el oficialismo el que impide de manera deliberada que estos temas sean debatidos, ni siquiera se autoriza, se posibilita el debate en comisión, por lo tanto tampoco llegan nunca al recinto, por lo tanto no están ni cerca de transformarse en ley, y esto tiene que ver con todo un modelo político del cual hoy Juan Mansur es el continuador, un excelente alumno de José Alperovich, pero tiene que ver con una forma de administrar la cosa pública como si fuera un patrimonio privado, de administrar la cosa pública bajando todas las llaves de la luz de modo de que el pueblo no pueda acceder a la información que es la información de todos, porque la información del Estado en síntesis es información del pueblo porque son las decisiones que se toman usando el dinero del aporte de todos los tucumanos, son las decisiones que impactan en la calidad de vida de los tucumanos. Entonces, insisto en esta idea, hay un oficialismo que hasta ahora ha elegido que Tucumán sea administrado con las luces apagadas. Por eso no han permitido tampoco
que se debata una ley de acceso a la información pública, por eso tampoco han permitido que tengamos ley de ética pública que establezca un régimen de incompatibilidades, de declaraciones juradas de carácter público, en fin. Cuanto más oscura es la administración de un gobierno, menos posibilidades de ejercer ciudadanía tiene el pueblo. Este es el modelo de Juan Mansur. ¿Hay un problema de nepotismo, menciona usted? Pero sin duda. Además, es tan patente el nepotismo en Tucumán que generalmente este es un problema que suele darse en los poderes ejecutivos, en los que deciden, insisto, no autolimitarse, o cuando hay legislaturas con mayoría hegemónica que no dictan leyes de ética pública, pero en Tucumán es tan grave el problema que si miramos la justicia y miramos la cabeza del Poder Judicial, lamentablemente hemos tenido noticias en el último tiempo de que la Corte también reproduce estas prácticas. Y en la justicia, este tema se torna mucho más sensible que en los otros poderes, porque la justicia es el único poder del Estado que no se integra a través de elecciones democráticas. Entonces, como la legitimidad de este poder no se funda en los votos, es decir, en la manifestación del pueblo a través de su voluntad, tiene que tener otros factores que legitimen ese poder. Y esos factores históricamente han estado vinculados al buen desempeño, al ejemplo. Yo me acuerdo cuando era estudiante en la Facultad de Derecho, teníamos la mayoría, si no todos los profesores, todos los vocales de la Corte eran profesores en la Facultad de Derecho, pero además eran distinguidos profesores, eran los docentes titulares de cátedra, los que tenían una cantidad incontable de libros publicados, es decir, referentes, que además se esperaba de esta gente una línea de conducta intachable. Bueno, lo que hemos visto este último tiempo ha sido como pareciera que el requisito para ser vocal de la Corte es venir de Fiscalía de Estado. Ser fiscal de Estado es el equivalente a ser el abogado del gobernador, por el rol que cumple, es decir, vienen del riñón político, con lo cual la garantía de imparcialidad que establece la Constitución y todos los tratados internacionales en Tucumán no existe. Y además de eso, volviendo entonces a la cuestión del nepotismo, vemos que hay una Corte que ha deteriorado su legitimidad, que cada vez su imagen está mucho más desgastada, porque esto de nombrar los hijos, los sobrinos, la verdad que le da un muy mal mensaje a los tucumanos y además destruye, tira por suelo un principio central de nuestra Constitución Nacional, que es el que está en el artículo 16, que es el de la igualdad. En Tucumán, los tucumanos no somos todos iguales ante la ley, porque evidentemente las oportunidades no son las mismas, porque te puedo asegurar que algunos papás, mamás que nos estén escuchando pensarán en el enorme esfuerzo que han hecho sus hijos, sus hijas, ellos mismos, y cómo muchas puertas se les cierran y de pronto pareciera que la posibilidad de acceder al empleo público, la posibilidad de prosperar y ascender, en Tucumán está más bien vinculada a esto de ser el hijo del sobrino del amigo del poder. Así que el nepotismo le hace mucho daño a las instituciones tucumanas porque destruye la igualdad de oportunidades para el conjunto de la sociedad. Muy bien, finalmente para ir culminando esta entrevista, mañana por 2 días creo que no va a estar habilitada la legislatura, es así, ¿no? Por desinfección. Sí, en realidad va a ser el día jueves y el día viernes, si mal no recuerdo, eso nos han notificado. Mañana, de todas formas, lo que tenemos es labor parlamentaria a las 9 de la mañana, así que ahí conversaremos con el vicegobernador, porque en principio la decisión que habíamos tomado la semana pasada en labor parlamentaria era ir a sesión este jueves, sí. Pero bueno, evidentemente los hechos que se han venido desencadenando y este crecimiento exponencial que ha habido en los contagios de COVID, me imagino que ha sido lo que ha motivado que el presidente de la legislatura tome esta decisión, la de la desinfección de días jueves y viernes, y lo cual seguramente va a impactar en esa agenda que en principio veníamos acordando para sesionar esta semana. Legislador José María Canelada, muchísimas gracias por este diálogo ante los micrófonos de Radio Sabelo y agradezco su tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo, ha sido un placer, que tengan buenas noches.